Dios les bendiga de nuevo. Espero hoy vengan con ánimo de la palabra, porque la palabra es lo que vamos a leer el día de hoy. Tengo un mensaje titulado, le pongo título para que no me pierda yo entre mi historial de temas, pero el tema del día de hoy se llama Al buen entendedor. Ya sabemos lo que sigue, ¿verdad? Porque es un refrán mexicano. Al buen entendedor, pocas palabras. Y para esto, hermanos, quiero que nos dirijamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Por favor, despabilese, porque la palabra, vamos a leer bastante la palabra. Bueno, aquí normalmente así lo hacemos. Porque al final mis palabras sobran, pero la palabra de Dios es lo que quiero que escuchemos, ¿sale? Si no traen Biblias suficientes, aquí puse Biblias, pueden tomar con libertad. Incluso si no tienen en casa, pueden llevárselas, son para eso, son para ustedes. Así que por favor, siéntanse con libertad de tomar las que gusten. Primer libro de Reyes, capítulo 12, ¿sale? 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Y quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha pedido consejo? Un montón, ¿verdad? Y hago esta pregunta a propósito porque sé que todos hemos pedido consejo alguna vez. ¿Cuántas veces el consejo que usted pidió, su respuesta no fue la que usted quería? ¿Cuántas veces usted dijo, por ejemplo, a papá, fíjate que me gusta esta muchacha? Y usted tiene, no sé, 12 años, y el papá le dice, mijito, dedícate a hacer lo que te corresponde, que todavía no es tu tiempo, ¿cierto? Y como hijo decimos, híjole, mi papá no me dio un buen consejo, porque yo esperaba que me dijera cómo conquistarla. Y mi papá en vez de eso me dijo, mira, ponte a estudiar, por favor. De grandes son otros los consejos. De grandes los consejos son, papá, fíjate que me falta dinero, ¿será que pida un préstamo? Y papá normalmente te dice, te saca tu historial, ¿no? A ver, ¿cuánto ganas a la semana? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuánto ganas al año? Ah, mira, ahí está el dinero, nada más hay que ahorrar. No te metas en problemas. Y uno esperaba que el papá dijera, si quieres te firmo como aval, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pedido consejos y no nos gusta la respuesta? No nos gusta el consejo, no nos gusta lo que nos dicen. Esto es muy común. En la vida diaria es común, pero en la vida cristiana es peligroso que pidamos consejo y que no hagamos caso del consejo. Fíjese, estamos a punto de leer una historia que cambió completamente el rumbo de las generaciones que gobernarían sobre todo Israel.
Fue una decisión basada, yo podría decir, en un malentendedor. Alguien que no entendió lo que le estaban diciendo. Y no entender lo que se nos dice puede ser muy peligroso. La historia que estamos a punto de leer es cuando Roboam sucede en el reino a su padre Salomón. ¿Todos conocen a Salomón? ¿No hay alguien que no haya oído de Salomón? Esta historia tiene algo de interesante y es que el padre de este nuevo rey es considerado el hombre más sabio del mundo. El hombre más sabio del mundo, el hombre que escribió Eclesiastés, el hombre que escribió los proverbios, que cuando los lees tú dices, me falta un montón de sabiduría, pero ahí adquieres sabiduría. Y esto es un llamado de atención para estos papás que somos hoy, que tal vez tenemos mucha Biblia, pero que no estamos sucediendo la sabiduría hacia nuestros hijos. Porque me sorprende que el hijo del hombre más sabio tome la decisión que estamos a punto de leer ahorita. Primer libro de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 1, vamos a leer la historia. Vamos a leerlo todo de corrido. Capítulo 12, primer libro de Reyes 12, versículo 1. 12. Sí, 12, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Espero traiga ganas de leer la Biblia. Al final, si se olvida de lo que yo dije, está bien porque leyó la palabra. ¿Sale? Roboam fue a Siquem. Lo voy a leer yo en Nueva Traducción Viviente. Usted léalo en la versión que trae. Solo váyame siguiendo con el oído. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces, los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Espero que hasta aquí no se estén perdiendo. Roboam es al que van a nombrar rey aquí, ¿sale? Y Jeroboam es hijo de Nabat. Dice que había huido a Egipto porque estaba huyendo de Salomón. Entonces, todo el pueblo de Israel llama a Jeroboam y le dice, acompáñanos con una asamblea para hablar con el nuevo rey. Hasta aquí, esto es lo que hemos leído, ¿sale? Dice, su padre fue un amo muy duro. Le dijeron, ¿a quién le dijeron esto? A Roboam, porque él era el nuevo rey, él es el hijo de Salomón. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió, escuche la respuesta. Denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. ¿Qué está pasando aquí? Supongamos que estamos en la transición de pastor. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes vienen de ser pastoreados por el pastor Lázaro y yo llego mi primer día y ahora yo voy a ser el nuevo pastor. Vamos a poner un supuesto. Y ustedes llegan y me dicen, hermano, quisiéramos que considere que hemos trabajado un montón, acabamos de edificar este templo, venimos cansadísimos. Venimos muy cansados. Por favor, en su nueva etapa como pastor, quisiéramos que baje un poquito la carga de trabajo que tenemos. ¿Sale? Entonces, yo como pastor recibo su solicitud y les digo, déjenme pensarlo, denme 3 días y regresan y lo platicamos. Esto es un ejemplo muy insignificante comparado con todo lo que el pueblo venía cargando ante el gobierno de Salomón. Con Salomón se edificaron las cosas más gigantescas que se hayan creado en el pueblo de Israel en aquel entonces. Había recursos, no había guerra y por lo tanto se edificaron muchas construcciones. El pueblo estaba cansadísimo. Entonces llega Roboam como un nuevo rey y se acerca un grupo de una asamblea representativa de Israel y le dicen, por favor Roboam, te pedimos que bajes la carga de trabajo,
porque venimos cansados. Si tú nos bajas la carga de trabajo, nosotros te vamos a servir siempre. Roboam les dice, denme 3 días. Escuche bien, hasta aquí se nota la sabiduría de Salomón. Porque un rey sabio va a tomarse su tiempo. Les está diciendo, denme 3 días, voy a consultar y entonces tendré una respuesta. Hasta aquí me encanta cómo Roboam resuelve. ¿Cómo somos nosotros normalmente? Nos piden un consejo y, mira, fíjate que, no, si esa es bien chismosa, ni le hagas caso. O sea, no meditamos lo que vamos a decir, sino luego soltamos el veneno. Entonces Roboam nos está enseñando, tómese su tiempo. Es bueno tomarse un tiempo porque la respuesta requiere meditación y sobre todo consultar con Dios, como lo vinieron haciendo los reyes anteriores. David lo hizo. Acuérdense que David, cada que los enemigos le arrebataban parte del pueblo, él decía a su sacerdote, tráeme el efod. Le traía el efod y consultaba con Dios. Lo sigo, y hasta que Dios respondía, David actuaba. Así actuaba David. Salomón lo mismo, y Roboam se esperaba que hiciera lo mismo. Pero fíjese lo que sucede. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Hasta aquí vuelvo a ver en Roboam sabiduría. Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Esta es la respuesta de los ancianos, los sabios del pueblo. ¿Cuántos jóvenes aquí prefieren consultar con sus amigos que consultar con sus papás? La gran mayoría. La gran mayoría prefiere contarle a un amigo su vida y que ese amigo le dé consejo. Y ese amigo a veces anda más mal que uno, pero ahí andamos confiando. ¿Por qué? Porque si le cuento esto a mi papá, me va a regañar. Pero yo pregunto, ¿que tu papá te llame la atención es malo o es bueno? Es bueno. Tu papá busca tu bien, ¿cierto? Fíjese, hasta aquí todo tiene sentido, todos respondemos positivamente, entendemos, pero fíjese lo que hace Roboam. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió, en cambio, la opinión de, escuche bien, los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Imagínese, entra el nuevo rey y dice, ay, esos consejeros son puro viejito. No, mejor me traigo aquí a la banda, a los de la calle, a los de la colonia. Total, me llevo bien con ellos, me van a apoyar en todo lo que yo haga. Y en vez de poner o mantener a los ancianos como sus consejeros en un reinado que él no sabe cómo reinar, él llama a sus amigos. Y consulta primero con los ancianos, pero dice, no me gustó el consejo. Voy a preguntar con mis camaradas, con mis nuevos consejeros, mi nuevo equipo de trabajo, que ellos me digan qué debo hacer. ¿Qué me aconsejan ustedes? Versículo 9, les preguntó, ¿cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Y fíjese, la respuesta luego se ve que es de alguien que no tiene ni idea cómo gobernar. Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo, ya están viendo que es una queja, y que quieren una carga más liviana. Escuche bien, esta es la respuesta que ellos le aconsejan. Mi dedo meñique, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. 3 días después, es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Hago un paréntesis aquí. ¿Usted qué haría en el lugar de Roboam? ¿Qué consejo seguiría usted? ¿No quiere usted golpear con escorpiones?
¿No quiere usted ser un jefe todavía más duro que el anterior para que lo respeten? No tiene sentido. Uno podría decir, es fácil la respuesta. Entre estas dos respuestas yo ya sé que voy a responder. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro de la historia ocurrió por voluntad de Jehová, porque cumplía el mensaje que Jehová le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Hermanos, ¿qué creen que está a punto de pasar después de esta respuesta? El pueblo de Dios estaba formado por 12 familias. 12 familias. Eso era la condensación del pueblo de Dios. Eran considerados el pueblo de Israel. Fueron nombrados Israel porque el padre de esas 12 naciones fue Jacob. Y uno podría decir, ¿y qué tiene que ver Israel? Bueno, recuerde que Jacob en algún momento de su vida le da el control de toda su vida a Dios en una batalla que tuvo durante toda la noche. Y esa mañana, mientras rayaba el alba para amanecer, él fue cambiado su nombre de Jacob a Israel. Y ese nombre tiene un significado. Ese significado es el que pelea con Dios. ¿Sale? Todo el pueblo de Israel, la condensación de los 12 pueblos, era llamado Israel. Cuando Dios le hace la promesa a David de que de su descendencia no hará falta rey para gobernar Israel, está hablando del gobierno de toda la nación de Israel, las 12. Pero hay una condición en la promesa de Dios: si tú sigues mis mandatos y obedeces todo lo que yo te diga. David obedece y por lo tanto Salomón gobierna sobre todo Israel. Pero ¿qué creen que pasa con el hombre más sabio de la historia y del futuro? Se corrompe en sus últimos años de vida. Nada más y nada menos que se casa con 700 mujeres. No sé cómo le hacía. Y aparte 300 concubinas. Hermano, a veces no podemos ni con la única que tenemos en casa, ¿verdad? Con la única no la pasamos tan fácil. Es más, pareciera que es nuestro entrenamiento para ser perfectos, ¿verdad? No es fácil, un matrimonio no es fácil, y es por eso que es importante mantener ese matrimonio hasta el final. Porque ni aún en tus últimos días puedes decir, conozco perfectamente a esta mujer, porque hasta en el último día te puede cambiar un poco la opinión. Pero tener 700 mujeres para él fue una carga. Y una de las cosas impresionantes en la decisión de Salomón en sus últimos días es que se casó con mujeres moabitas, amonitas y de todo tipo de mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Y Dios anticipó: no se junten con aquellas mujeres, porque harán que su adoración se cambie. Y dicho y hecho, esto es lo que pasó. La adoración de Salomón cambió. La adoración de Salomón se dividió por darle gusto a, hermanos, aquí a 700 mujeres más 300 concubinas. Él puso lugares de adoración para los dioses de cada una de ellas, que trajo contaminación a la tierra santa. Y por lo tanto Dios le dijo: ya no podré continuar con la promesa, porque yo te hice a ti la misma sugerencia. Es más, te hice la misma invitación. Mantente fiel y en ti nunca faltará un rey que gobierne sobre todo Israel. ¿Y qué creen? Hasta aquí llegó la historia del gobierno de la familia de David
en todo Israel. Porque lo que está a punto de pasar, fíjense lo que pasa. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa. Pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Ya no era el gobernante de todas las naciones. Ahora solamente gobernaba un lugar, y ese lugar era Judá. Continuamos. Luego el rey Roboam, fíjese lo que va a hacer Roboam, porque Roboam no deja de tomar malas decisiones. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo de los trabajadores, a restaurar el orden. ¿Orden que quién había descompuesto? El rey. Y manda a uno de sus súbditos y le dice: acomódame las cosas, por favor, porque esto se está poniendo feo y yo no quiero meter las manos al fuego. Dice: pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó hacia Jerusalén. Hasta un inocente se llevó entre las patas. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir hoy? ¿Usted está buscando un consejo? ¿Usted está leyendo porque usted sabe que leer la palabra le va a dar consejo? Y de repente el consejo ya vino a su vida, pero dice: es justo lo que no quería hacer, mejor sigo leyendo. Y te topas con la respuesta de nuevo, porque Dios es tan bueno que te vuelve a decir: deja eso o haz esto. Y tú dices: otra vez lo mismo, creo que Dios se está equivocando. Y sigues leyendo. Y entonces tú no estás buscando un consejo. Tú estás buscando que te den la razón. Y Dios no actúa así. Dios no te va a dar la razón. Porque Dios, en su sabiduría, sabe cómo dirigir los hilos de nuestra vida. Porque dice la palabra que Él conoce hasta el último cabello. Dígame usted cuántos cabellos tiene en su cabeza y probablemente le dé yo la razón de que usted sabe tomar decisiones en su propia vida. Yo probablemente ya tengo 1,000,000 de pelos menos que el año pasado. Ser pastor ha cargado un poco en la zona de arriba de mi cabeza. Pero quiero que entendamos lo complicado que es que muchas veces venimos los domingos a la iglesia, escuchamos un mensaje que le hemos estado pidiendo a Dios: háblame por favor, y el pastor parece que responde con precisión lo que has estado pidiendo, y tú dices: no, creo que voy a ir a preguntarle a mi compadre, tal vez él sí tenga la respuesta para mi vida. Decisiones de educación, decisiones de economía, decisiones de trabajo. A veces incluso nos ha tocado recibir algo que otro estuvo gobernando y que lo hizo bien, y que nosotros queremos venir a inventar el hilo negro. Y nos equivocamos porque estamos olvidando que lo que hizo bien la otra persona, hablando en términos cristianos, fue siempre consultar a Dios. ¿Por qué nosotros hacerlo diferente? Hermanos, ustedes conocen la mayoría mi historia, pero hubo una ocasión en la que yo recibo de 1000 formas demandas para quitarme, pues no tenía yo nada, pero me iban a quitar lo poco que tenía. Y solo me decían: ¿sabes qué? Para evitarte el problema, fírmame un pagaré. El problema que yo tenía era familiar, por lo tanto, uno consulta, ¿no? Uno va con el abogado: oye, fíjate que para que me quiten este problema me están pidiendo que firme un pagaré. Oye, no vayas a firmar eso porque estás pasando de un problema familiar a un problema comercial, te vas a meter en un montón de problemas. Le pregunté incluso en su momento a hermanos de la iglesia, y los hermanos todos me consolaban. Es muy bonito que te consuelen. Se siente bonito porque tú dices: qué apoyo, qué bonito es que la gente te apoye. El hermano me decía: uy, hermano, no, pues qué feo lo que estás viviendo. Yo había provocado todo esto porque antes de conocer a Cristo yo hice un montón de tonterías. Entonces, conociendo a Cristo, las consecuencias vinieron.
Y entonces los hermanos en su consuelo me decían, ay hermano, pues vamos a orar, ojalá pase pronto. Era un consuelo, pero no me sentía consolado. Le conté al pastor, pastor, fíjese que estoy viviendo esto y esto, ¿qué hago? Me está pidiendo firmar. Ay hermano, pues no vayas a firmar porque si dicen que es algo que va a cambiar a comercial, te vas a meter en un montón de problemas. Y aunque el pastor mismo me decía esto, yo necesitaba un consejo que trajera paz, porque no tenía paz en mi vida. ¿Y a quién creen que me acerqué a consultar? Al hombre que siempre me dice lo que es, sin tentarse el corazón, a mi papá. Y fíjate, papá, que me están demandando, no he estado dando la pensión a mi hija durante un año, tú sabes que no he tenido trabajo, pobrecito de mí, y ya saben, uno siempre diciendo, pobre de mí, por mi culpa, pero no solucionamos nada. Entonces me dicen, papá, ¿y cuánto es lo que tienes que dar? Bueno, tengo que dar 3,000 al mes. ¿Y cuánto das? 500. Apenas conseguí trabajo. ¿Y cuánto tiempo llevas? Pues ya voy para el año. Me dice, pues estás mal tú. Y yo esperaba que mi papá me dijera, pues está mal la mujer, ¿no? Que no te entiende tu situación. Le digo, papá, pero me dice, ¿cuánto estás ganando? No, pues como 6,000 al mes. Páguele todo. Pero ¿y mi familia? ¿Y mis hijas? ¿Y mis deudas? Y bla, 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 mis pretextos, todo lo que no me dejaba hacer lo correcto. Y me dice, acuérdate de lo que hizo Abraham cuando por fin recibió lo que Dios le había prometido. ¿Qué es lo que recibió Abraham que Dios le había prometido? A sus 100 años, un hijo. Ya tiene a su hijo. ¿Y qué le pide Dios? Sacrifícalo. Me dice, sacrifica eso que tú crees que Dios te va a quitar, porque Dios se va a proveer de cordero, pero necesitas hacer lo correcto. Le digo, ¿y qué hago? Porque me está pidiendo firmar un pagaré. Me dice, fírmalo. O sea, todo lo contrario a lo que un abogado experto en leyes me estaba diciendo, mi papá me estaba diciendo, firma. Y algo me decía, es lo que tengo que hacer. Es lo correcto. No tengo que buscar más consejo. Este es el consejo que necesitaba. Ya le pregunté al abogado, ya le pregunté a mi pastor, ya le pregunté a mis hermanos. Todos me dan por mi lado, pero yo no siento que eso sea lo correcto. Y entonces cuando mi papá me confronta y me dice, firma, yo dije, esto es lo que tengo que hacer. Es lo correcto. Porque me dijo, si tú firmas, obviamente vas a pagar, te voy a obligar a pagar, pero ya no te molesto más, quito la demanda y tú sigues como vayas consiguiendo tu dinero. Hermanos, yo solamente después de esa llamada supe una cosa, esto es lo que tengo que hacer. Y no me tardé ni un día más, esa misma tarde fui a la casa de la mamá de mi hija, le digo, vengo a firmar, y me dice, caray, sácame los papeles que voy a firmar, que vengo bien ungido para firmar esto. Y me dice mi papá, porque mi miedo es, papá, ¿y si hacen algo con mi firma? ¿Y si esto me es contraproducente? ¿Tienes miedo? Mientras firmas, ora a tu Dios y dile, Señor, tú eres testigo y es el único testigo que necesito para que esto no sea mal usado. Entonces, firmé y dije, Señor, tú sabes que estoy en la boca del león ahorita mismo, pero así como lo hiciste con Daniel, que no me coman. Que no me coman vivo, y estoy firmando. Me sacó 4 pagarés. Estaba contenta, el abuelito de mi hija estaba feliz y dijo, ya ves, te vamos a acabar. Y yo decía, Señor, solamente cúbreme. Salí de ahí, yo tenía un trabajo que me daba esta cantidad mensual y a los 2 meses me caen obras porque yo tenía una empresa que estaba intentando sacar a flote y me caen obras. Y lo que tenía que pagar un mes lo pagué en 3 meses. Completo, sin excepción. ¿Por qué? Usted tiene que buscar que la respuesta que Dios le dé a lo que usted está buscando traiga paz a su corazón. Al buen entendedor, pocas palabras. No necesitas venir a 20 reuniones dominicales. La palabra de Dios siempre va a cumplir su propósito.
Y su propósito es que tú vivas en libertad. Hermanos, yo salí de ese lugar firmando, pero en paz. Porque por fin había hecho lo que Dios tanto me estaba pidiendo que hiciera. Haz lo correcto, limpia todo lo que hiciste mal. Te estoy dando oportunidad, porque Dios es así. Dios te va a poner en posiciones, en condiciones, en situaciones que van a poner a prueba cuánto crees tú que Él tiene la razón en lo que te pide hacer. Hermanos, ¿cuántas veces ha escuchado usted, ponga la otra mejilla? Pero ya tenemos el puño bien cerrado, ¿cierto? Pero viene a tu corazón la palabra y te dice, pon la otra mejilla. Pero Señor, me acaba de dar un buen golpe, me va a tumbar los dientes. Pon la otra mejilla. Porque es lo correcto, no es lo que tú quieres, es lo que Dios sabe que va a funcionar. Es lo que Dios sabe que va a servir para que Él se mueva. Le estás dando entrada, le estás diciendo, Señor, involúcrate en mis decisiones. No es fácil, pero una vez que lo hagas, todo lo demás va a ser más sencillo y llevadero. Dios sabe cómo dirigir nuestra vida. Lamentablemente, Roboam no entendió que el consejo de los sabios no era hacerlo un rey débil, era hacerlo un mejor rey de lo que había sido su papá. Muchas veces nosotros tenemos propósitos personales que cumplir, y qué bueno que los tengamos. Pero ¿has consultado a Dios si esos son propósitos alineados a su voluntad? Es que yo quiero ser un gran empresario. Ayer mi esposa fue a un congreso de mujeres y la mujer decía, yo soy misionera, vengo de Tennessee y voy a misionar en México y voy a ir a pueblos y a hacer la obra maravillosa de Dios. Llega a México, a los 2 meses se casa con un mexicano. Y ella dice, ¿y la misionera? ¿Y mi misión? Y de repente 6 chamacos. Y ahora lavando trastes, cuidando el hogar. Y ella dice, mujeres, ¿ustedes creen que Dios no cumplió su propósito en mi vida? Miren lo que estoy haciendo hoy. Ella estaba dando testimonio. Ella estaba haciendo una labor de misión, pero a su tiempo. Sus planes de Dios fueron más importantes. Esta comunidad mixteca necesitaba a una misionera Carmen que hiciera lo que hoy está haciendo. Pero es impresionante cómo ella dice, qué fácil perdí mi sueño personal. Pero le creí a Dios y Dios cumplió su propósito. Hoy soy una mujer feliz, tengo 6 hijos maravillosos, tengo un esposo que me ama y a todos lados vamos juntos. Soy una misionera, pero no soy una misionera infeliz, no soy una misionera frustrada, soy una misionera que le sirve a Dios, pero en plenitud. Nuestro propósito probablemente sea ser un gran empresario, pero de repente en el camino abandonamos a nuestra familia porque el trabajo nos demanda mucho, ¿cierto? Probablemente nos queremos hacer una mansión y para eso nos metemos en 1000 deudas y entonces tengo que trabajar en vez de 8 horas diarias, tengo que trabajar 25 horas diarias, no sé cómo le hacen. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer a nuestro modo. Pero al buen entendedor, pocas palabras. Dios no va a decirte, mira, si haces esto, va a ir así, 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 así. Y aunque sí lo hace en muchas ocasiones, muchas veces solo te dice, haz esto y te irá bien. ¿Qué le dijo a Josué antes de dirigir el pueblo, el gran pueblo que traía y que Moisés como el líder que tuvo antes estaba llevando previamente a su dirección de él? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa fue la instrucción que recibió Josué. ¿Cómo le fue a Josué? Le fue muy bien en la conquista. Y cuando tantito le empezó a ir mal, inmediatamente buscó a Dios, porque acuérdense que él peleó contra un pueblo llamado Ai, que era diminuto comparado con Jericó.
mandó unos cuantos nada más y murieron muchos guerreros de él. Y él decía, Señor, estamos fallando. Y cuando consulta a Dios, Dios le dice, hay pecado dentro del pueblo. Primero limpia el pecado y entonces mi presencia de nuevo estará con ustedes. Al buen entendedor, pocas palabras. Josué puso manos en obra. Cuando a mí me dicen firma, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. Yo pude haberle dado más vueltas al asunto, pero dije, esto es, aquí está el secreto. Llegué, le dije a mi esposa, acabo de ir a firmar porque no le avisé antes de firmar. Y Dios se glorificó, Dios se proveyó de cordero porque estábamos creyéndole a Él. Él se proveyó y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Pero es más fácil ver la mano de Dios una vez que le crees en su totalidad que cuando nada más le andas dando vueltas al asunto. ¿Será? ¿Funcionará? ¿Ir a la iglesia sirve? ¿Leer la palabra funciona? Yo les puedo decir desde ahorita, por supuesto que funciona. Jamás presumas que la has leído una vez si no tienes interés en leerla más veces. Porque una vez no es suficiente. Lee tu palabra. ¿Tienes familia? Léele a tus hijos. Que ellos tengan esas memorias. Porque al final yo estoy viendo que Roboam, aunque en la práctica tenía buenas ideas, no sabía que su padre siempre hacía caso del consejo de los ancianos. Nosotros no podemos evitar confiar en lo que nuestros padres, el anciano en la iglesia, tiene que decirnos. Qué importante es escuchar el buen consejo. En Lucas capítulo 10 podemos ver una historia más que nos ayuda a visualizar el propósito de este mensaje. Qué importante es escuchar un buen consejo. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote, escuche bien, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano. La traducción aquí dice un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El samaritano. Pero ¿qué diferencia? ¿Cómo diferencias a un samaritano? Jesús le pone un apellido al samaritano. Dice samaritano despreciado. ¿Cuándo esperas ayuda de alguien a quien todos desprecian? Pero muchas veces te aseguro que has sido ayudado o ayudada por una persona de quien menos esperabas que te ayudara. Muchas veces es la gente que hace incluso más por ti de lo que aquella persona que se supone que debería cuidar de ti. Porque quiero preguntar, ¿qué tipo de personas pasaron antes que el samaritano? ¿Eran solo cualquier judío? Dice, el primero era un sacerdote. ¿Qué quiere decir? Un hombre de Dios. Un hombre de Dios lo vio y dice que se pasó del otro lado para evitar, híjole, aquí lo acaban de golpear, a ver si no me toca a mí también. El siguiente dice que era un ayudante del templo.
2 personas directamente relacionadas con la casa de Dios y no se acercaron a hacer nada por el herido. Y un despreciado, un samaritano despreciado, se movió. ¿Por qué? Por misericordia. No por ley, no porque éste sea cristiano, no porque éste no es del séptimo día, no porque éste es testigo de Jehová, no porque éste es católico, no porque éste es borracho, no por nada de eso. La condición que movió al samaritano fue movido por misericordia. ¿Qué es la misericordia en este ejemplo? Esta persona necesita ayuda. Si nadie lo ayuda ahorita mismo, puede morir. Probablemente al verlo dijo, me ha tirado piedras, porque aquí algo chistoso, los samaritanos cuando se encontraban con los judíos se tiraban piedras. Probablemente ya lo había visto antes, pero ahora no estaba en una condición adecuada, hermanos. Tu enemigo muchas veces va a ser la forma en la que Dios te va a enseñar lo que tanto le estás pidiendo. ¿Cuántos aquí tienen un matrimonio perfecto? ¿Cuántos aquí creen que incluso en el matrimonio tienen al enemigo? Dígame si no ha pasado de repente por su cabeza, este es hijo del diablo. Me encanta porque la risa me indica que a veces hemos llegado al límite de que no soportamos la vida que tenemos, que se sirva café y comida solo. Pero Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere enseñar que nuestra manera de movernos fuera de lo religioso, del velo religioso, sea por amor, por misericordia. Es imposible agradar a Dios si nuestra manera de movernos solamente es por querer estar bien con Él. No está mal que quieras estar bien con Él, pero a veces queremos estar bien con su ley, mas no con el Padre. Recuerde la ocasión en la que el hijo pródigo vuelve a casa. El hijo pródigo vuelve a casa, pero el hijo pródigo, ¿quién era antes de volver a casa? Era el hijo del que nadie quiere hablar, porque hablar de él es un dolor de cabeza. Porque es el hijo desobediente, porque es el hijo que se llevó el dinero de mi papá, porque es el hijo que nos desfalcó aquí en la casa y nos abandonó en los trabajos diarios. Y el hijo que se quedó es el que ha estado a cargo de todo, y entonces él siente que por haberse hecho responsable era el mejor hijo. Porque cuando el hijo pródigo vuelve en la más baja miseria que puede existir en el hombre, el padre lo restaura y le vuelve a colocar en su lugar. Este hijo que ha trabajado durante el tiempo en el que su hermano se malgastó todo el dinero, llega, lo ve y en vez de gozarse con su padre, se enoja e incluso le hace un berrinche y le dice, yo no voy a entrar ahí, porque ese hijo se acabó todo tu dinero y no puedo creer que le estés haciendo esa fiesta. No puedo creer que te alegre más tenerlo a él que tenerme a mí. Y el padre le recuerda, tú siempre has estado bajo mi mano. Nunca te ha faltado nada. Y honro lo que has hecho, pero él necesitaba un abrazo del padre y es lo que le estoy dando. Yo esperaría que viendo mi alegría te movieras a misericordia por el necesitado. Nuestra vida religiosa siempre va a estorbar a hacer las cosas que a Dios verdaderamente le agradan. Porque en nuestra vida religiosa queremos cumplir la ley solo por cumplirla. Pero no queremos agradarle a Dios. Es lo que menos nos importa. Porque Jesús, cuando habla esta parábola, está hablando del gozo del Padre por haber recuperado al hijo que se había perdido. Yo no sé en tu familia cuántos se han alejado de Dios y llegaste al punto en el que ya no te importa si vuelven o prefieres incluso que no vuelvan porque fueron problemáticos en su momento. ¿Cuántos hay fuera de la iglesia hoy
porque se fueron enojados, porque hicieron un despapalle, porque hicieron un desbarajuste, pero aún en tus oraciones dices, ojalá no regrese, porque si regresa otra vez vamos a tener problemas. El padre, ¿tú crees que se sienta alegre porque un hijo vuelva a casa? Por supuesto que sí. Pero al buen entendedor, pocas palabras, esto debería ser suficiente para movernos a favor de aquellos que lo necesitan. Jesús necesitaba hablar de esto porque resulta que previo a esto, Él hace este llamado. Escúcheme bien. Jesús pone a 72 discípulos y los manda de par en par a diferentes lugares. Los embiste con autoridad y les dice, prediquen que el reino se ha acercado. ¿Y qué creen que pasa? Embestidos con la autoridad de Jesús, ellos comienzan a hacer lo que Jesús hacía, que era echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar la palabra, y vieron que la gente cambiaba. Y regresan con Jesús, regresan bien contentos. Señor, echábamos fuera demonios. Señor, cuando hablábamos, el demonio se arrodillaba y se salía de la gente. Venían contentos por todo lo que estaban haciendo. ¿Quién no se pondría contento? Hermano, ¿cuántos de ustedes no quisieran que el berrinchudo de su hijo, nada más con ponerle la mano y decirle, Señor, en el nombre de Jesús, quita el berrinche de este chamaco y vámonos ya, niño bueno en casa? Eso nos haría felices. Llegaríamos y presumiríamos, yo puse mi mano, está bendecida, casi no la lavaríamos si fuera así. Porque así somos, nos gusta ver las obras. Pero fíjese lo que Jesús les dice poco antes, mismo capítulo 10, versículos 19 y 20. Miren, dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Esto es para usted, iglesia. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y aquí es donde todos decimos, aleluya, gloria a Dios, amén. Porque nos encantan estas promesas. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Otra vez, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Esa es la razón de nuestra alegría. No todo lo que hago por Dios, sino que Él me siga considerando ahí en su reino. Que Él siga estando aquí en mi casa. Que Él siga sintiéndose bienvenido en donde yo esté. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas a ocultas de Dios? O pensando que le ocultamos algo a Dios. Hasta hablamos bajito. Y no queremos hacer parte de Dios de esos momentos. Pero lo que Dios busca es que en su presencia nosotros nos sintamos en paz. Y que si en su presencia hay un pecador y Él está contento, yo buscar que mi gozo se acople al gozo de Él. Porque podemos tener aquí a todos los perfectos de nuestro pueblo. Mencióneme un perfecto en su pueblo. Mencióneme un perfecto en la iglesia. Entonces, ¿por qué filtramos así para invitar? ¿Por qué filtramos de esa forma para bendecir? ¿Por qué filtramos de esa forma para orar? Nuestra oración debe ser transparente delante de Dios. Señor, ponme delante del que tú quieras, porque así llegamos nosotros. Mi hermano Jaime, que es mi padre espiritual, un día se puso a orar. Señor, danos una familia. Nos sentimos preparados para llevar una familia ante tu presencia. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y de repente llegamos a vivir cerca de su calle. De ahí vino la pesadilla, le llamo yo. Porque fue muy difícil que se acercara a nosotros voluntariamente. Le costaba trabajo, decía, ¿y qué le digo? Porque estamos pidiéndole, Dios, dame uno, pero ya que lo tenemos enfrente, hola, ¿cómo estás?
vecino, ¿qué hiciste ayer? Compraste tortillas, pero no le hablamos de Dios, nos cuesta trabajo hablar de Dios. Ya nos lo puso Dios ahí. Y entonces pasaron los meses y cambiamos de casa. Y el hermano lloraba y decía, híjole, ya se fueron y no les hablé. Y volvió a orar y decirle, Señor, pues tú sabes a dónde se fueron, pero el día que los traigas no voy a dejar pasar el tiempo. Y pasaron un año. Y cuando regresamos a la misma calle, porque otra vez nos fue re mal, llegamos a la misma calle, ya veníamos con una bebé encima. Y el hermano por primera vez se comenzó a acercar más que aquella primera vez que nos vio. Y nunca nos dijo, soy cristiano, nunca nos dijo, bendito sea Dios enfrente de nosotros. Simplemente fue amable, amable, todo el tiempo amable, amable. Quien conoce al hermano Jaime sabe que a ese hombre le sobra amabilidad. Amable, amable. Y un 25 de diciembre, un 24 de diciembre, nosotros sin comer, sin tener ni para el pastel del 25 de diciembre, él llega, toca la puerta y nos dice, ¿qué van a hacer mañana? No, pues, hermano, no sé, no vamos a hacer nada. No hagan planes, los invito a una cena. No nos dijo iglesia, no nos dijo soy cristiano, no nos dijo nada de Dios. Y nosotros dijimos, pues comida, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Y sí, hermano, paso por ustedes a tal hora. Sale y ahí nos pusimos nuestros trapitos más bonitos. Mientras avanzábamos hacia allá, él no traía a sus hijos, él tiene 3 hijos, los 3 no estaban con él, no venía su esposa, él solito pasó por nosotros. Y dijimos, ¿y su familia? Ah, ya están allá en la cena. Siguió usando el término cena. Cuando llegamos vimos templo cristiano, Dios mío, dije yo. ¿Por qué me engañó de esa forma ese señor? Ese bigotón mala onda, dije yo. Mi esposa me aprieta y me hace así. Y le digo, ahora tú. Me dice, vámonos de aquí. Es una iglesia cristiana. Mira, mija, le digo, si en 5 minutos no nos gusta, nos vamos. Nadie nos puede obligar a estar aquí. Ya pasaron más de 9 años y ahí seguimos. Porque Dios sabía que ese hombre no era su invitación a la iglesia, no era esta es una segunda oportunidad, sino Dios le decía, ellos necesitan conocerme. Y Él sabía nuestro pecado, Él nos veía, Él sabía la vida que vivíamos, pero fue movido a misericordia y aquí estamos. Si usted está escuchando este mensaje hoy, no espere más. Dios necesita que solo obedezca lo que le está pidiendo. Si se trata de perdonar, perdone. Si se trata de pedir perdón, muévase y pida perdón. Si se trata de dirigir mejor, hágalo correctamente. Si se trata de leer la Biblia porque hace 20 años que no lo haces, hazlo. Pero no necesites que Dios te lo repita, ni andes buscando otra respuesta. Porque Jonás para mí es el ejemplo claro de que Dios lo que dice que hagamos, eso es lo que tenemos que hacer. Porque cuando Jonás recibe la instrucción, ve a tal lugar, y Jonás dice, mira, voy para allá, total, mi deseo es servir, bendecir. No, yo no quiero que vayas para allá. Y tuvo que estar en el estómago de un pez gigante, lleno de sus babas y pensando que iba a morir, para hacer lo que tenía que hacer. Y aún así lo hizo con la peor de las actitudes. Y cuando vemos a Jonás, y si uno le dice, ¿quién prefiere ser? Haz de cuenta que como los superhéroes. ¿Quién quiere ser? ¿Jonás o Daniel? ¿Quién decimos todos? Pues Daniel. Todos queremos ser un siervo obediente de Dios. ¿Quién prefiere ser? ¿Jonás o David? No, pues David. ¿Cómo quién quiere ser? ¿Como Jonás o como Samuel? No, pues como Samuel. ¿Cómo quién quiere ser? ¿Como Jonás o como Saúl? Híjole, ya no sé a quién agarrarle. Todos queremos ser el bueno, pero no queremos hacer lo que Dios considera bueno. Queremos hacer lo que nosotros consideramos bueno. Hermanos, quiero terminar con esto. Las palabras de Jesús son claras en este mismo capítulo de Lucas, porque posteriormente a la parábola
del buen samaritano, Jesús dice lo siguiente: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Una sola cosa. Y María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Jesús llega a casa de Marta y María, y Marta está barriendo, y Marta está planchando, y Marta está lavando, y Marta está cocinando, y Marta está enojada porque María está disfrutando de la palabra de Dios. Una sola cosa, dice, por la que vale la pena preocuparse, y María la ha encontrado. Quiero preguntarte una cosa, ¿ya la encontraste tú? La palabra vale la pena. No la quites de tu vida. El pastor te va a dar una palabra el domingo, pero tú eres sacerdote en tu casa. El pastor no va a estar ahí todo el tiempo, y eso es algo que me toca a mí con mis hijas. Las estoy preparando. Nosotros leemos todas las noches un capítulo. No tienen idea de lo difícil que fue al principio. Porque estás leyendo y ¿qué crees que están haciendo las niñas? Las niñas están así como María. No, las niñas están brincando, a esa hora quieren ir al baño, a esa hora quieren agua, a esa hora quieren cenar, a esa hora quieren hacer de todo. Y tú estás ahí con un ojo brincándote porque no se están quietas y tú quieres leer la palabra. Pero han pasado 4 años desde que empezamos. Y desde que empezamos la Biblia, empezamos este año, porque yo terminé la Biblia, ya cumplí 1 año que les llevo leyendo a mis hijas todos los días, cada noche. ¿Saben qué pasa ahora? Antes era, vengan, ahí como los pollitos, como la gallina, los pollos, vénganse, y se me va una, y se me va la otra, y así estoy. Ahora, ¿saben qué hacen mis hijas? A veces yo ya estoy cansado, el día es cansado, y de repente, papi, la lectura. No nos vamos a dormir si no nos lees, ¿eh? Sí, es cierto, y ahí voy. Ahora, ¿quién lo pide? Ellas. Si tú todos los días le dices, papi, dame tu palabra. Papá, necesito tu presencia. Papá, háblame una vez más, yo sé que voy a entender. Dios va a hablarte. Dios va a usar su palabra y te va a dirigir a donde necesitas, pero necesitas ser obediente. Dios nunca va a usar su palabra para dañarte. El hombre lo puede hacer porque muchos hemos sido heridos por pastores, por líderes que no han sabido tomar su papel. Pero tú tienes un papel y esa es tu casa. En tu casa la palabra se debe leer porque Jesús dice, una sola cosa vale la pena preocuparse por ella, y esa María la encontró. ¿Qué estaba haciendo María? Jesús estaba sentado y María estaba deleitándose en el Señor. Y Marta estaba... Esa María flojota, yo también quiero estar sentada. Pues deja la escoba, siéntate y disfruta, porque esto es lo que debe preocuparte a ti. El resto, no es que no lo vayas a hacer, pero Jesús también va a seguir su camino. Todo tiene un tiempo. Tu casa debe tener un tiempo para la palabra, y ese tiempo debe ser el mejor de tu día. ¿Terminas un día bien? Leo la palabra. ¿Terminas un día mal? Leo la palabra. Y en cada día Dios te va a hablar, Dios va a dirigir tu camino. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos. Ni uno de ellos sale sobrando. Todos son consejos certeros, precisos. Todos son consejos necesarios. Nuestra vida necesitaba el consejo de hoy, Padre. Gracias, Señor, porque sé que has puesto los ejemplos adecuados para lo que hoy querías decirle a tu iglesia. Padre, si en algo yo he hablado de más, si en algo he dicho algo incorrecto, Señor, quítalo de nuestra mente, porque eso no
tiene ningún valor. Pero tu palabra, Señor, tu consejo, el valioso valor que tiene, Señor, el precioso valor que tiene tu palabra, ese es el que queremos guardar en nuestro corazón. Y no solo guardarlos, porque Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella. Señor, queremos llegar a nuestro hogar y bendecir porque hemos sido bendecidos. Y transmitir porque tú has transmitido a nosotros, Señor, tu bendición. Has puesto tu mano, Señor, sobre nuestras cabezas y has declarado bendición hacia nuestras vidas. Pero también nos has recordado, Señor, la autoridad que nos has dado. Y podemos hacer muchas cosas, pero como lo dijo tu palabra hoy, recordándonos a Jesús, que el valor más grande que tengamos no son las obras que salen de nosotros, sino que tú aún sigas teniendo escrito nuestro nombre allá, Señor, en tu libro de la vida. Y que al lado de nuestro nombre se sigan colocando nombres que has puesto delante de nuestro camino, Señor. Gente a la que has rescatado a través de esa autoridad que pusiste en nosotros, de esa presencia tuya que has puesto en nosotros, Padre. Ayúdanos a ser buenos entendedores. Tú lo decías de otra manera, Señor. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor está diciendo el día de hoy. Padre, no importa nuestra edad, no importa cuánto sabemos de Biblia, tú nos has ungido, Señor, y tu Espíritu está con nosotros. Así que tenemos la capacidad de bendecir, de rescatar del mundo a tanta gente que nos rodea, Padre. Ayúdanos a empezar con nuestra familia. Ayúdanos a comenzar, Señor, actuando correctamente. Tú sabes que hemos sido tentados de mil formas porque, Señor, estamos intentando estar bien contigo. Pero en el nombre de Jesús, Señor, hoy restaura nuestra fuerza. Levántanos, Señor, una vez más y ayúdanos a ser obedientes, porque en la obediencia, Señor, está tu actuar. En la obediencia, Señor, está tu bendición. Y Señor, permíteme decirlo, el salmista dice en tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Es como el buen óleo que desciende sobre el monte de Sión, como la cabeza de Aarón, dice tu palabra, que baja hasta sus barbas y desciende hasta sus vestiduras, Señor. Porque ahí es donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Nosotros venimos a tu casa porque creemos en esta promesa tuya. En la congregación, en tu iglesia, es donde tú envías bendición y vida eterna. Que no se nos olvide, Señor, y que no seamos llaneros solitarios en la palabra. Que no seamos, Señor, cristianos solitarios, que creamos que ahí es donde está tu bendición solamente, porque la bendición tuya viene en la congregación y esa es una bendición especial, Padre. Bendice a cada uno de los presentes. Gracias por los que hoy se han dado el tiempo para venir a tu casa. Que nadie de este lugar salga sin tu bendición, Señor, sino que todos se vayan bendecidos, restaurados y que sus problemas queden hoy en tus manos, Padre, para que se vayan con gozo en su corazón y no venga el enemigo y arrebate la semilla que has puesto hoy. Que esa semilla, Señor, hoy llegue a un corazón preparado y que dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre. No te lo demandamos porque nosotros no somos nadie para demandarte las cosas, sino te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.